Continuando con el capítulo 1 del libro de los Efesios, de la carta de Pablo a los Efesios, estaremos hoy meditando acerca del versículo 15 al versículo 23, lo que hace Pablo, la oración de Pablo. Veíamos en el podcast pasado la manera en la cual Pablo da palabras de fortaleza, de ánimo, de confianza, aún en medio de estar en la prisión, de estar en la cárcel. Pablo no deja de alabar, de exaltar y de bendecir el nombre de Dios. Él no deja de mirar, de enfocar su mente. Esto es muy importante porque en el capítulo 3 de Colosenses, Pablo también les escribe a estos discípulos y les dice: pongan su mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Pongan su mirada en las cosas de arriba, piensen arriba. Y cuando escribe también Pablo a los filipenses, él les dice que piensen en todo lo agradable, lo bueno, lo justo, lo de buen nombre. Segunda de Corintios, Pablo habla y dice que debemos de llevar cautivo todo pensamiento. Es decir, hay un ejercicio que nosotros tenemos que hacer en nuestro pensamiento, en nuestra mente, porque la manera en la que tú piensas es la forma en la que vas a llevar tu vida. Entonces Pablo nos lleva a reflexionar en esto. En el podcast pasado hablábamos de dónde tenía Pablo puesta su mente, su mirada, su pensamiento en la obra de Dios. Ahora, en este capítulo, en el capítulo 1, en el versículo 15 en adelante, Pablo sigue hablando con los efesios y los invita a través de la forma de orar de él. Pablo dice: nosotros, o yo no ceso de dar gracias a Dios por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Por esta causa, empieza el versículo 15, por la causa, ¿cuál causa? La causa de lo que Dios ha hecho. Por esta causa, por la gloria de Dios, por lo grandioso que es Él, por lo que Él inspira, por lo que Él nos da, por quien es Él. Por esta causa yo siempre le doy gracias a Dios, y desde que supe de la fe de ustedes, exalto el nombre del Señor. Pablo está animándolos, Pablo está recordándoles quiénes son en Cristo. Y el versículo 17, Pablo dice: yo oro por ustedes para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Que ustedes puedan conocer, descubrir y reconocer. Que puedan descubrir que el Padre les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Puedes ser experto en muchas cosas y no hay nada de malo que tú inviertas tu tiempo, tu capacidad, tu inteligencia en investigar todo lo que desees investigar. Pero no debes de perder el enfoque que la verdadera vida se disfruta cuando tú conoces a Dios. Ahora, Pablo está pidiendo que el Padre les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, del Padre. Y luego dice el versículo siguiente: les dé la luz necesaria para que sepan cuál es la esperanza de la cual Él los ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros? Son tres cosas sumamente importantes y poderosas que necesitamos todos los días. Número 1, dice Pablo, sabiduría y revelación en el conocimiento de Dios. Número 2, la luz necesaria para que sepan cuál es la esperanza a la cual Él les ha llamado, que conozcan cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia y que también puedan conocer la grandeza de su poder. Riqueza, poder, sabiduría, conocimiento, profundidad en Dios, todo esto es lo que viene de Dios. Que ustedes puedan ver según la fuerza de su poder operando en ustedes, la cual operó en Cristo y lo resucitó de entre los muertos. El mismo poder que operó en Cristo cuando lo resucitó de los muertos es el mismo poder que va a actuar en ti, que está actuando en ti. Pero necesitamos tener esa revelación y esa luz y también ese conocimiento y esa sabiduría que solamente provienen de Dios. No es en tu esfuerzo, sino que es algo que viene de Dios. Entonces Pablo dice: yo oro para que ustedes tengan este espíritu, para que ustedes tengan esta actitud, para que ustedes caminen en esta fe, para que ustedes disfruten. Quizá tú piensas: es que yo no conozco tanto, yo no sé tanto. Bueno, dice Pablo, empieza a actuar como si ya lo supieras, porque al Padre le ha placido revelar esta verdad. Este espíritu de sabiduría, dice Pablo, yo no quiero que se pasen la vida deseando
y pensando que en algún momento van a obtener estas cosas, sino que pido, dice Pablo, que se les abran los ojos y se les abra el entendimiento y comprendan que ya lo tienen. Que puedes avanzar en la vida con toda la certeza de que tienes una incomparable riqueza en la herencia de los santos y que también tienes un inigualable y poder que opera sobre ti. Está operando este poder, esta gloria, esta gracia, esta riqueza. Entonces, por algo, Pablo dice, aún en medio de la cárcel, sigo con gozo, con alegría, porque estoy viendo la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estoy viendo la obra que Dios hace en mi vida. Ahora quiero que ustedes también lo vean, dice Pablo. Y estoy orando por ustedes para que se les abran los ojos y vivan la vida disfrutando lo que Dios les ha dado. Una persona pudiera pensar, dificultades y sufrimiento es el común denominador de la vida. Claro que lo es. Todos tenemos una porción de sufrimiento y todos tenemos una porción de dolor en la vida. Sí, todos en algún momento estamos pasando o hemos atravesado o vamos a atravesar por momentos difíciles. Pero cuando Pablo está escribiendo esta carta, tenemos que estar conscientes de algo. El que escribe la carta está sufriendo y los que reciben la carta también están sufriendo. Pablo está sufriendo, él no está diciendo que está lo más cómodo posible en la cárcel. Pablo no deja de sufrir. Está sufriendo en la cárcel, está privado de su libertad, pero sigue adorando al Padre, sigue glorificando al Hijo y sigue confiando en la obra del Espíritu Santo. Ahora ellos, los efesios, están recibiendo esta carta porque Pablo quiere consolarlos. Ellos también están sufriendo. Pero el enfoque de esta plática, ellos pudieron haber pasado horas leyendo una carta llena de quejas, donde Pablo estuviera externando su sufrimiento y también esperando que se compadecieran de él, pero no lo hizo. Pablo no hace eso. Al contrario, Pablo los lleva a exaltar y bendecir a Dios. ¿Por qué bendecir a Dios y para qué bendecir a Dios? ¿Alguno que escuchó la carta, alguno de nosotros que estamos leyendo la Biblia, podemos preguntar entonces, ¿para qué bendecir a Dios en medio del sufrimiento? Las respuestas a estas preguntas no es tan rápida. Pero quien quiere una respuesta debe sentarse a escuchar una explicación muy profunda. Y el apóstol Pablo sabía eso. Y aún él mismo quería responder ofreciendo argumentos consistentes que explicaran sin dejar duda alguna sobre la prioridad de todo ser humano de bendecir a Dios. Fíjate cómo Pablo habla, bendecir a Dios y Padre del Señor Jesucristo. Pero por esa razón, antes de ofrecer una explicación, ¿qué es lo que hace el apóstol Pablo? El apóstol Pablo aclaró que ninguna explicación sería útil si primeramente no se le pide a Dios, si no le pedimos a Dios que Él mismo sea el maestro. Si Dios es quien nos va a dar una explicación, entonces tenemos que pedirle un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, conocer su persona, disfrutar a su persona, para poder alabar, bendecir y glorificar su nombre. Porque nos convertimos en lo que adoramos, nos convertimos en lo que alabamos, nos convertimos en lo que amamos. Entonces, si Dios ha de revelarnos todas las cosas, seremos como Él, glorificaremos su nombre y nos estaremos transformando cada día más a su imagen y semejanza. Esta verdad es sumamente importante de entender porque hay quienes pretenden entender la razón de bendecir a Dios con sus esfuerzos, con sus argumentos, con su lógica, antes de pedirle a Dios que Él sea el maestro. La pretensión de nosotros tratar de comprender por nuestro propio mérito y esfuerzo lo que Dios quiere hacer es un esfuerzo nulo. Pablo nos lleva al secreto. Yo estoy orando para que Él mismo les dé espíritu de sabiduría y de revelación. Que ustedes puedan conocer y descubrir la grandeza que Él tiene. Así que, ponle pausa, inclina tu rostro y dile, Señor, yo quiero que tú me des espíritu de sabiduría y de revelación. En este momento, en el nombre de Jesús, que haya sabiduría y revelación en el conocimiento de Dios sobre cada uno de los que escuchan. Necesitamos que Dios sea el que nos hable. Soy el pastor Benjamín Esquer. Mi anhelo y mi oración es que crezcas en el conocimiento de Dios para que lo des a conocer a otros. Que Dios te bendiga grandemente.